Mi nombre es Edwin Restrepo. Soy estudiante de Ingeniería Electromecánica y vamos a ver en el curso de cálculo vectorial extremos de funciones multivariables, donde la fórmula dice que el discriminante x, y es igual a la función xx por fyy menos fxy, o sea, una función mixta al cuadrado. Sea que a, b en un punto crítico de z en el espacio de f de x, y, se supone que f de x por f de y, f de xy son continuos en un disco centrado en a, b, considerando que si el discriminante a, b es mayor a 0 y si la función a, b es igual mayor a 0, es un mínimo relativo. Segundo punto, si el discriminante a, b es mayor a 0 y la función x a, b es menor que 0, es un mínimo relativo. El tercer punto, si el discriminante a, b es menor que 0 y la función xb a, b de la función a, b no son extremos relativos. Y el cuarto, si el discriminante a, b es igual a 0, la prueba no es concluyente. Nota, hay extremos relativos donde las primeras derivadas son igual a 0. Entonces tenemos que nos dan una función f de x, y, que es igual a 14 x a la 2 menos 2x a la 3 más 2y a la 2 más 4xy menos 10. Primero que hacemos es derivar parcialmente. Derivamos parcialmente con respecto a quién. Primero, f de x. Entonces, f de x es igual a 14 por 2, 28. X menos 6, 2 por 3, 6. X a la 2. Y como esto es constante, queda igual. Tenemos la y que es constante porque estamos derivando con respecto a x. Entonces bajamos el otro término igual. 4y porque estamos derivando con respecto a y este 0. Vamos a derivar ya con respecto a y. Hacemos lo mismo. La derivada con respecto a y x, 0. Con respecto a x, 0, se cancelan porque es constante las dos. Aquí sí ya queda que es 4y más 4x. Nos dicen que hay que derivarlo con respecto a fx. Entonces cogemos la derivada parcial y la volvemos a derivar. Entonces la derivada de 28 con respecto a x. La derivada de 28 es 28. Y la derivada de serían menos 12x. Y esta es constante, o sea, queda igual. Decimos que vamos a derivar con respecto a f, y. Entonces decimos que la derivada de esta es 4. Y esta, como es constante, no se pone. Vamos a derivar la función f mixta, que sería fxy, que es igual a ¿cuánto? Como es constante, queda igual. Como es constante, queda igual. Y estamos derivando f con respecto a esta. Entonces nos queda que es 4. Si la hacemos también la derivada de y con respecto a x, nos va a dar el mismo valor. Entonces ya derivamos las funciones de primero y tercer orden parcialmente. Y derivamos las segundas derivadas y ya vamos a hallar los puntos críticos. Entonces decimos que f de x de la fórmula es igual a 0 y f de y es igual a 0. Entonces igualamos los términos. Cogemos f de x
sería 28x menos 6x a la 2 más 4y iguales a 0. Y esta recogemos 4y más 4x igual a 0. Esta la podemos dividir por 2 como para simplificar más el ejercicio. Entonces dividamos por 2 y nos dice que 14x menos 3x a la 2 más 4y igual a 0. Esta la podemos hacer luego. Terminamos de resolver esta. Nos quedaría 14 x menos 3x a la 2 más 4y, que sería nuestra ecuación número 1. ¿Sí? Decimos ya que vamos a igualar estos términos. Decimos que 4y es igual a menos 4x. ¿Sí? Podemos despejar y. Entonces y es igual. Este 4 pasa a dividir, entonces 0. Entonces nos queda menos x. Entonces decimos que esta nos segunda. Entonces ya tenemos un sistema de 2 por 2. Entonces hacemos la sustitución. Vamos a sustituir 2 en 1. 2 en 1. Entonces ponemos que 14x menos 3x a la 2 más 2, pero dividimos por 2. Dijimos que dividimos por 2 aquí. Entonces 2. Sí. 2. Y pero ¿cuánto es y? Y es menos x. Entonces menos x igual a 0. ¿Sí? Eso es igual a 0. Nuestra ecuación 1. Decimos que 14x menos 3x a la 2 menos 2x igual a 0. Operamos términos semejantes. Decimos que esto nos queda que 12x menos 3x a la 2 es igual a 0. Factorizamos porque podemos sacar factor común. Factor común es 3x, que multiplica a 4 menos x igual a 0. Sabemos que multiplicando el factor nulo, que es a por b, es igual a 0, a es igual a 0 y b es igual a 0, decimos que 3x es igual a 0 y que 4 menos x es igual a 0. Entonces aquí reemplazando, entonces nos queda que x es igual a 0 dividido 3, nos da 0. Decimos que x está aquí restando, lo pasamos al otro lado, nos queda que es 4. Entonces aquí ya tenemos nuestros puntos críticos. Estos puntos críticos de la función, tenemos que el punto crítico 1 es 0,0 xy. El punto crítico 2 sería 4, menos 4 xy. Clasificando en los máximos y mínimos, decimos que tenemos que sacar un determinante y el determinante lo hacemos con la fórmula, que la fórmula al principio nos decía que f de x por f de y por la función x mixta pues xy al cuadrado. Nos vamos a la primera derivada parcial. Decimos que el determinante es igual a 28 menos 12x, que multiplica a 4 y a su vez lo multiplicamos
por menos 4 al cuadrado. Multiplicamos este por este, nos dice que el determinante es 112 menos 4 por 12, 48x menos 16. 4 a la 2 es 4 por 4, 16. Este determinante nos dice que es 96 menos 48x. Entonces tenemos nuestro determinante. Ya ahí estaría ya el ejercicio como tal. Si queremos saber cuáles son los puntos críticos o cuál es el mínimo y el máximo resultante, le decimos que evaluamos esto en f de x, en f de y el determinante. Entonces sabemos que f de x nos dio 28 menos 12, pero en x, ¿cuánto nos dio ese punto crítico? Porque acuérdense que esto es una x, reemplazamos la x, esta es una x, la reemplazamos, esto es 0. Entonces este punto nos va a dar ¿cuánto? 0 por 12 es 0. Entonces este determinante en el punto 1 de f de x es igual a 28, mayor que 0. F de y, recordamos que nos dio 4, entonces este f de y es igual a 4, mayor que 0. Y el determinante nos dio que es 96 menos 48, pero 48 la x y reemplazamos por 0. Entonces nos da que f de que el determinante es igual a 96, mayor que 0. Decimos que esto es mínimo relativo. Vamos a evaluar ya en el otro punto, en el punto 2. Entonces hacemos lo mismo, simplemente reemplazamos, que es igual a 28 menos 12. En este ya son dos incógnitas, que la x puede valer 4 o menos 4. Hagámoslos con 4 primero. Y f de y es igual a 4, queda igual. Determinante es igual a 96 menos 48, donde ya sabemos que x es donde la que reemplazamos por 4 o por menos 4. Entonces f de x, f de y el determinante. Entonces nos dice que nos da un total de menos 20 menor pasa igual 4 mayor que 0 y menos 96. Haciendo la operación, esto nos da con una calculadora 96, dice que es menor que 0. Entonces ya tenemos estos puntos. Entonces decimos que no es un extremo relativo, porque este es menor que 0. Listo. Si queremos ver los puntos, unos puntos críticos en el espacio, entonces vamos a la original y decimos que z es igual a la función x, y, que es igual a 14x a la 2 menos 2x a la 3 más 2y a la 2 más 4xy menos 10. Entonces el punto crítico 1 en el espacio nos dice que va a ser 0,0. ¿Por qué? Porque vamos a reemplazar esto, siendo que las x y la y la z van a ser 0. ¿Sí? Ya para el otro punto decimos que 14
reemplazamos 4 a la 2 menos 2x, x que es 4, ese es el punto crítico 2, 4 a la 3 más 2 veces y, pero que es y, recordarnos que los puntos críticos que nos dieron fue 4, menos 4, entonces y es menos 4, menos 4 al cuadrado más 4 por 4, x es 4 y y es menos 4, menos 10. Haciendo eso en calculadora decimos que el punto crítico 2 en el espacio nos va a dar 54. O sea que los puntos críticos 2 es igual a 4,4,54. Y eso sería todo.